Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al 15º webinar Línea Directa Diálogos Pedagógicos, Uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento TAC y Recursos Educativos Digitales. Gracias por estar presentes y conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Game Varas, Viceministra de Educación. Hamilton Cabrera, Analista de Mejoramiento Pedagógico. Elizabeth Simbaña, docente de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, de la ciudad de Quito. Eva Gordillo, estudiante de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, de la ciudad de Quito también. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cintia Game. Viceministra, la escuchamos. Muchas gracias, María Alejandra. Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta nueva línea directa. La tarde de hoy hablaremos sobre las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, o más conocidas como TAC, y los recursos digitales abiertos. Debemos de primero remontarnos qué pasó 2 años atrás. Tras la pandemia y el confinamiento, la inclusión digital que tuvimos en ese momento hizo que el Sistema Nacional de Educación buscara estrategias para continuar la educación, pero no solamente continuar, sino mantenerse y ampliarse. Aunque en ese momento lo que más ocurría es un incremento de inclusión digital a través de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, tuvimos en ese espacio un papel preponderante del uso de recursos educativos digitales. Y ahora que hemos regresado a la presencialidad, debemos de también comenzar a incluir esos recursos que no solamente los acompañan a los tangibles que tenemos en el aula, como el pizarrón, la cartelera, el material concreto, sino que en la medida de las posibilidades de cada una de las instituciones educativas, se pueda ir incluyendo de forma mesurada los recursos digitales que han permitido esta interacción entre los estudiantes y los docentes y entre los docentes. Así, tendremos espacio para hacernos preguntas, para recordar conocimientos, para profundizar en temas y principalmente optimizar ese aprendizaje, también las tareas, a través del pensamiento computacional que nos permite analizar, sintetizar y principalmente ser creativos. Por eso, el docente debe de tener claro que usar cualquier recurso educativo, didáctico, ya sea tangible o digital, tiene que tener un propósito que esté enmarcado dentro de ese objetivo, esas metas para alcanzar esa destreza. También tener claro si es un proceso para evaluar o que va a acompañar el desarrollo de mi planificación curricular. De esa manera, las TACs, repito, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ya no se aplican simplemente para informar o comunicar un conocimiento, sino para poder construir colaborativamente, interactivamente, conocimientos. Por eso hoy todos debemos de formarnos en las habilidades del siglo XXI. Esto implica convertirse en ciudadanos digitales, nuestro segundo eje de la agenda educativa digital. Y quizás
el incorporar estos recursos acorta el tiempo para llegar a esa meta que no solamente nos va a servir para usar el recurso digital, sino a futuro para gestionar un trámite, para conectarse con otros contextos, para también aprender desde otros lados que no necesariamente pueden estar al otro lado del mundo, sino quizás en otra ciudad, en otra provincia o en otro país cercano. Por ejemplo, hoy en día podemos acceder a paseos virtuales de diferentes ciudades, museos, y asimismo también vamos a trabajar la cultura, lo que nos contextualiza a cada uno de nosotros desde el territorio. Pero también debemos de tener un comportamiento ético en estos espacios digitales. Y esa es otra de las metas que la Agenda Educativa Digital se ha planteado. Quiero recordarles que cada estudiante y docente tiene una plataforma Teams que no solo le permite tener una videoconferencia así plana, es decir, te escucho y aquí estoy, sino también tienen otros espacios interactivos que pueden generar comunidad. Asimismo, las cuentas de mail institucional nos permiten tener otras formas de compartir documentos, trabajarlos de manera colaborativa. Y la videoconferencia, recuerden, no sirve solo para escuchar al profesor, sino que también tiene que ser un espacio para escuchar, colaborar, compartir entre todos los actores de la comunidad educativa que en ese momento están aprendiendo y reflexionando sobre el conocimiento. Así que hoy nos acompaña un estudiante, una docente y Hamilton, director nacional de tecnologías para la educación, profundizando en este tema y indicándoles a todos ustedes que el recurso digital puede estar presente en el aula. Vuelvo y repito, su uso es mesurado y tiene que tener un propósito. Avancemos en la alfabetización digital de toda la comunidad educativa. Gracias por conectarse una semana más y estamos atentos a todas sus preguntas en este Facebook Live. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras. En este momento invitamos a este espacio a Hamilton Cabrera, analista de mejoramiento pedagógico, Elizabeth Simbaña, docente de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, de la ciudad de Quito, Eva Gordilla, estudiante de la misma unidad educativa, quienes dialogarán acerca del uso de las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento TAC y recursos educativos digitales. Les comunicamos a todos los docentes que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y respuestas en el chat de esta transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas. Para ello, los invitamos a plantear sus inquietudes referentes al tema. Autoridades, estudiantes, docentes tienen la palabra en este webinar. Hola, soy Hamilton Cabrera de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que podamos dialogar y podamos interactuar con las personas que están del otro lado también. Durante el transcurso del conversatorio vamos a poder acceder a varias preguntas para saber sus percepciones acerca de la integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del enlace que va a estar en la parte superior anclado en el comentario de Facebook. Las primeras 40 personas que puedan acceder al enlace podrán interactuar con nosotros y mostraremos las respuestas en tiempo real. Así, eso en primera instancia. Igualmente, saludos, mi estimada viceministra, saludos, mi estimada Elizabeth, saludos, Eva. Es un gusto tenerlas aquí, poder dialogar un poco acerca de la introducción de las tecnologías, del proceso que hemos pasado para integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien la transformación digital
En la educación pasó por un tiempo bastante plano, por decir, en la curva de ingreso de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. Fue el boom que despegó el ingreso de las tecnologías, sobre todo de las TIC en primera instancia, para iniciar los procesos de conexión entre los docentes y estudiantes, sobre todo porque era el único medio que teníamos en ese momento. En este sentido, iniciamos nuestra conversación acerca de cómo nos fue desde el punto de vista del docente, desde el punto de vista del estudiante, con el ingreso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando iniciamos el proceso de pandemia. Estimada Elizabeth, si nos puedes contar cómo te fue en estos primeros días de pandemia, cuando descubrimos que teníamos que ingresar sí o sí al uso del proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por ti. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Hamilton, Neva, señora viceministra. Un gusto poder participar. En realidad, fue algo repentino. Estábamos como docentes, y creo que en la mayoría de los casos, solamente acostumbrados a usar nuestros teléfonos como medio de comunicación, mensaje, un WhatsApp, una llamada, y los correos electrónicos para enviar las planificaciones. Muchos de los docentes no estábamos familiarizados con las reuniones virtuales. No sabíamos, por ejemplo, el hecho de silenciar a los alumnos. Teníamos la clase interrumpida en cada momento, a veces ingresaba un alumno, se salía, ingresaba y pedía disculpas en plena clase que hacían a veces que como docentes olvidáramos la clase, ¿no? Y tratar de retomar era un poquito complicado. Debo contar aquí una experiencia que comentaba un compañero nuestro. Decía que él igual tenía la misma dificultad de los micrófonos, del silencio de los micrófonos. Entonces él decía, buscaba la manera de motivarles, entonces me hice una diapositiva, ¿no? Como en las palabras de él decía, su clase magistral. Y dice, y ese día, como unos 10 minutos, se escuchaba la intermitencia de los micrófonos, pero de pronto nada. Entonces dice, yo seguía dando mi clase tan orgulloso de que preparé bien, de que están motivados los alumnos. Como él estaba compartiendo la pantalla, las diapositivas y sus herramientas, nunca se dio cuenta que la clase había terminado hace rato. Y el silencio era porque ya no estaba conectado a la videoconferencia. Entonces fueron esos retos que en realidad nos pasaban a la mayoría de docentes, pero que tuvimos que solventar, tuvimos que solucionar el tener que pasar de una hoja de Word que teníamos, trabaje la página 5 del texto o realice 5 divisiones, a pasar a diapositivas, a videos, e incluso a utilizar los mismos materiales creados por los alumnos, porque ellos en muchos de los casos superaban nuestros materiales y tenemos que reconocerlo en la clase y decir, por favor, puedo utilizar tu material para la siguiente clase o para el siguiente curso, porque eran trabajos impresionantes que a uno le motivaban a seguir preparándose, a seguir buscando otras herramientas para tratar de superar lo que los estudiantes creaban para nuestras clases. Eso, Hamilton. Hamilton, disculpa, tienes Justo, apagado tu micrófono. Ayúdanos con tu micrófono, Hamilton. Está apagado. claro, justo iba a decirles, y es un ejemplo vivido de lo que nos ha pasado bastante y de lo que les ha pasado a la mayoría de los docentes, olvidarnos de encender el micrófono. Esas dificultades que pasaron al inicio de los docentes, justo lo que nos contabas, de la inclusión de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje al inicio, nos costó bastante, sobre todo porque eran herramientas nuevas que no habíamos utilizado antes y que no estábamos acostumbrados a su uso durante el día a día. Pero veamos desde el punto de vista de Eva, ¿a ti también te pasó lo del micrófono, de estar hablando y no tener encendido el micrófono o de que algún profesor se desconecte en media clase y no se dio cuenta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hamilton. Buenas tardes, licenciada Elizabeth. Y buenas tardes, señora ministra. Para nosotros, los estudiantes, también fue algo repentino, tanto profesores como alumnos, ya que al principio llegamos a las clases normales, presenciales como siempre, y de repente, no, ya van a empezar a ser en virtuales, cosa que para nosotros fue un tanto extraño conocer y aprender a manejar una computadora para algunos estudiantes que no tenían la, ¿cómo se dice esto? No podían tener una computadora, no tenían los recursos para tener internet y para conectarse a las clases. Entonces, para todos fue algo repentino y fue algo que no se esperaba.
ya que también, por ejemplo, en el caso de un profesor, estábamos en la clase virtual y el profesor siempre mandaba los links cuando se terminaba la clase. Entonces el profesor estaba dando la clase, estaba así bien chévere la clase y se cortó la clase y el profesor no, creo que no se había dado cuenta y estuvimos como media hora sin clase esperando a que el profe mande el link porque nunca lo mandó y cuando lo mandó ya todos se unieron, pero el profe estaba silenciado y le decíamos, profe, está silenciado y no nos podía escuchar. Entonces, profe, le escribíamos al chat, profe, está silenciado, no. Y después tuvo que solucionar el problema de que no nos podía escuchar y que estaba silenciado él. Entonces tocó repetir la clase otra vez. Creo que a todos nos ha pasado que al inicio, cuando estamos tratando de innovar, hay retos, muchos retos que solventar. No son problemas, son retos que debemos solventar. Y el objetivo es no detenernos. Ante estos retos tenemos que tener una actitud positiva de ir hacia adelante, seguir intentando y seguir probando. No sé, mi estimada viceministra, ¿tiene alguna experiencia que le gustaría compartir con nosotros tal vez? Por supuesto. En algún momento en el confinamiento me tocó dar clases y hacer que los estudiantes encendieran la cámara para hablar y exponer sus ideas se volvió un desafío, pero asimismo, creando comunidad con todos los estudiantes, comenzamos a decidir cuáles eran los momentos, a conocer sus problemáticas, por qué algunos no podían encender la cámara o el micrófono, porque el ruido quizás donde ellos estaban en ese momento iba a opacar toda la clase. Entonces buscamos otros medios para comunicarnos, usábamos las reacciones, usábamos también el escribir en el chat. Entonces creo que lo importante es poder ser recursivo y también ciertos momentos donde podamos vernos unos a otros también son importantes, pero no quiere decir que son los únicos para poder trabajar en estos espacios digitales. Yo sé que ustedes tienen un sinnúmero de herramientas que nos van a presentar el día de hoy y que también apoyarán a ese desarrollo del aprendizaje en nuestros estudiantes. Claro que sí, como usted lo dice, es un proceso de aprendizaje y que tiene que ser conjunto, tiene que ser un trabajo no solamente del docente, sino que tenemos que integrar a nuestra comunidad educativa, a nuestros estudiantes y en los casos de nuestros niños más pequeños, a nuestros padres de familia, porque ellos son los primeros que van a ayudarnos a hacer, entre comillas, control del buen uso de las tecnologías en la casa. Ahora, si me permiten compartirles en este momento la pantalla, les voy a mostrar algunos de los resultados que nos han compartido ahorita los docentes, las respuestas que hemos tenido respecto a la pregunta que cuál consideras que fue el papel más importante que desarrollaron las tecnologías al inicio de la pandemia. Nos responden que lo más importante fue incluir recursos educativos digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que al inicio, cuando se desató la pandemia, el Ministerio de Educación se puso en trabajo inmediato, todas las áreas se activaron para comenzar a ayudar a reducir la carga de estrés del docente que iba a estar en casa, sin contacto con las demás personas, para entregarles una planificación básica que tenía que ser aterrizada a las necesidades territoriales, a contextualizarlas con sus estudiantes. Y eso buscábamos en primera instancia, que esto sea un recurso para el docente, pero también que el docente pueda luego adicionar nuevos recursos a su proceso de enseñanza. Y sí, tiene razón, uno de los principales objetivos o lo principal que nos ayudó en el proceso de enseñanza fue la inclusión de recursos educativos. De hecho, en la plataforma de recursos que activó el Ministerio de Educación tuvimos un despunte enorme en descargas de recursos educativos y de visitas para uso de la comunidad educativa. También, como dicen los docentes, permite conectar a los estudiantes y también creo que en primera instancia, a los primeros días fue lo primero que nos ayudó, conectarnos con los estudiantes. La mayoría de los estudiantes no estaban acostumbrados a utilizar una plataforma de videoconferencia y mucho menos sabían cómo conectarse. Y la mayoría de los docentes lo que hicieron fue, yo creo,
en primera instancia, por la experiencia que tengo con mi esposa, que es docente también, fue mandar videos, tutoriales a través de WhatsApp, enseñarles por WhatsApp, vean, así se conectan. Y teniendo en cuenta que es docente de primero de básica, enseñarles a los padres a que conecten a sus hijos a las videoconferencias fue lo primero. Como pueden darse cuenta, en tiempo real se van modificando porque los docentes siguen contestando. Y creo que ahora hablamos de que fue facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que más ayudó. De hecho, estas 4 características fue lo que más se desarrolló en la mayor parte del tiempo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluir recursos educativos, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluir nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, permitir conectar con los estudiantes. Son las cosas principales que nos ayudaron durante la pandemia, el uso de las TICs. Pero no solo es eso. Las TICs no solamente son para conectarnos, no solamente son para enviar un video, para enviar una planificación. Y es justamente lo que nos decía la señora viceministra. Las TIC son para llegar más allá. El siguiente paso de las TIC son las TAC. Es a ese recurso educativo darle ese sentido pedagógico, adicionarle un objetivo educativo que le permita al estudiante aprender no de las TIC, sino con las TIC y a través de ellas. En este caso, profe Elizabeth, usted me contaba que había utilizado algunos recursos educativos durante el proceso que ya no eran solo TICs, que ya se pueden considerar recursos para el aprendizaje y el conocimiento. ¿Cuáles de esos fueron? ¿Nos puede compartir algunos, por favor? Bueno, en realidad tuve que aprender mucho porque teníamos que hacer una clase motivadora, interesante, que hiciera que los estudiantes se conectaran día a día y no pusieran el pretexto de que no tenían internet o que se les fue la luz o que estaba dañada la cámara o que estaba dañada la computadora. Entonces teníamos que buscar las estrategias para que ellos se conectaran, estuvieran esperando la hora de que llegara a la clase. Entonces sí, en mi caso particular, me obligó a autoeducarme, buscar maneras. Hola, creo que Elizabeth se desconectó un momento. Los compañeros ya le van a ayudar y mientras tanto, Eva, cuéntame, ¿algún recurso educativo digital o algún recurso o programa que haya utilizado el profesor que te haya llamado la atención? ¿Cuál fue la característica que más te llamó o por lo general eran recursos vacíos o simples? Bueno, yo tenía 2 profesores totalmente distintos. En primaria, que eran séptimo, teníamos unos profesores que pues, no te hacían tantos los recursos porque no sabían cómo utilizarlos. Pero aquí en octavo, en las clases de ciencias naturales, todos los estudiantes querían estar porque ella creaba como unos PDFs en los cuales ella le iba adelantando y salían animaciones, que los animalitos, cosas para leer, cosas que eran llamativas para nosotros y que eso nos entretenía porque la licenciada sabía cómo tratarnos y nos trataba de la mejor manera y era muy buena esa licenciada. Lo que te llamaba la atención del recurso era que ya tenía un sentido, ¿verdad? Ya no solamente era una hoja vacía, sino que incluía procesos de motivación, incluía procesos de autoaprendizaje. Sabías que iba a haber algo más que solamente una lectura, ¿verdad? Sí, respecto a esto, ¿cómo transformar las TIC en TAC? Es una de las preguntas más recurrentes que se tiene. La ministra ya nos dio la pauta principal, el objetivo, la viceministra nos dio la pauta principal, que es la inclusión de objetivos pedagógicos. Pero, ¿qué piensan los docentes del otro lado? Los docentes que están ahorita en el Facebook. Yo sé que se les hace difícil preguntar o compartir preguntas con nosotros, pero no se preocupen. Nosotros en este momento estamos abiertos al diálogo, estamos recibiendo las preguntas, los compañeros están atentos a sus preguntas y nos van a enviar durante todo el transcurso las preguntas que ustedes puedan formular, diferentes a las que nosotros estamos dialogando en este momento. Pero ahorita
les voy a presentar algunas de las respuestas a esta pregunta que les estamos planteando a la gente que está a través del Facebook. ¿Cómo transformar las TIC en TAC? Y las respuestas que nos tienen hasta este momento son adicionando objetivos pedagógicos a las actividades mediadas por TIC, desarrollando nuevas competencias digitales y enviar recursos educativos mediante la web. Son pocas, casi nadie dice eso. Entonces, como es un recurso en tiempo real, no tenga miedo, no se desconecten una vez conectados, se actualiza cada lámina una detrás de otra. Entonces, una vez conectado y registrado tu nombre, no es necesario que te desconectes. Y sí, mira, para transformar las TIC en TAC, se deben hacer dos cosas. Uno, pensar el recurso educativo, ¿sí? Pensar la tecnología para el uso pedagógico en el aula. Que la tecnología, no aprenda sobre la tecnología, no vamos a enseñar sobre el Excel, vamos a enseñar sobre crear o aprender a desarrollar una competencia sobre el Excel. Y para eso, lo principal es que cuando planificamos una actividad, debemos adicionar un objetivo pedagógico. Y para ello nosotros tenemos que desarrollar nuevas competencias. Sobre esto, la ministra ya nos habló al inicio. Son las competencias del siglo XXI. Estas competencias que debemos desarrollar en primera instancia nosotros como docentes para luego poder planificarlas y buscar desarrollarlas con nuestros estudiantes. Esas competencias son la creatividad. ¿Para qué? Para darle un uso diferente a las tecnologías, no solo el uso que por lo general ya hemos hecho, que es el medio de transmisión de conocimiento, que es para crear un documento, que es para crear una presentación, sino darle el objetivo pedagógico. ¿Qué va a aprender? ¿Cómo lo va a aprender? A través de una estrategia de enseñanza-aprendizaje, una metodología, y cambiar ese objetivo de solo uso a cambiarle por un objetivo de aprendizaje. La innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, el razonamiento cuantitativo, el pensamiento lógico y entre otras competencias que debemos desarrollar como docentes. En primera instancia, recuerden, si no las desarrollamos nosotros primero como docentes, luego no las vamos a poder desarrollar en nuestros estudiantes. Puesto recuerden que nuestro papel es de ser guías y no podemos guiar en la oscuridad. Entonces tenemos que primero ampliar nuestro camino para luego poder guiar a nuestros estudiantes. Y como pueden darse cuenta, el envío de recursos educativos digitales va despuntando y sí, las tres son partes de la transformación de las TIC en TAC. Los objetivos pedagógicos al uso de recursos educativos digitales y desarrollar nuevas competencias. Esos tres componentes nos permitirán a nosotros como docentes integrar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los procesos de enseñanza-aprendizaje las tecnologías, sean cuales sean estas. Ahora, profe, la tenemos de vuelta. No le escucho, profe. Sí, mi querido Hamilton. Era una de las, estábamos haciendo el simulacro de lo que nos pasaba en la clase, ¿no? Que nos íbamos. No, bueno, no sé si continuamos con la intervención antes del corte. Claro, le escuchamos, no hay problema. Listo, entonces yo les decía que me había visto obligada a buscar las maneras, ¿no? De motivar a los estudiantes. Entonces comenzamos por las herramientas que nos ofrecía justamente el correo institucional, ya que aparte de tener el hecho de poder enviar documentos, tiene muchas otras herramientas que tocó aprender, ¿no? ¿Y este botoncito para qué será? ¿O este icono para qué será? Y de pronto ya descubríamos entre los docentes, ¿sabes qué? En el correo institucional tenemos tal cosa. O otro compañero decía, ¿sabes qué? En tal enlace puedes encontrar recursos. Y eso fue bueno también, el hecho de poder compartir con el resto de compañeros docentes las herramientas para poder generar clases divertidas, entretenidas y sobre todo que generen aprendizajes significativos dentro de los estudiantes. Otra herramienta súper importante que tuvimos que utilizar fue el almacenamiento en la nube, porque como los estudiantes tenían que entregarnos sus trabajos, sus evidencias, no podíamos solo en el correo, porque me pasaba que en el correo de pronto salía la memoria está llena, ya no puede recibir más correos. Nos decíamos, ¿y ahora cómo? Entonces aprendimos a utilizar la nube
y nos tocó también enseñarles a los estudiantes, a los padres de familia, como tú decías, mediante la creación de videos, ¿no? Entonces, con capturas de pantalla. Usted observa, ponga este enlace, ingresa, poner la flechita y decir de clic ahí y siga el proceso. Y nos tocaba, como decía Eva, adaptarnos no solamente a que cuando un estudiante tenga un computador, sino también un celular. Tocaba el mismo proceso, decirles en el celular, se accede de tal manera. Y nos tocaba buscar herramientas que fueran compatibles con los celulares también, porque muchos de los estudiantes no tenían recursos para conectarse a través de un computador, pero sí podían a través de un celular tener las herramientas básicas y para no dejarlos aislados. Otra parte importante también era el considerar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para ellos fue yo pienso que una fortaleza el hecho del uso de la tecnología, porque ya tenían videos, tenían interactividad, que era muy diferente cuando estábamos en el aula de manera presencial. Eso, mi querido Hamilton. Eva, tienes levantada la mano, te escuchamos. De hecho, con esto de los correos institucionales que se agregaron este año, también fue un tanto difícil para nosotros, los estudiantes, conectarnos y tener el correo, porque no era para todos accesible, como por ejemplo tan rápido, yo no entendía, yo tuve que crear el correo 2 veces porque la primera vez me olvidé la contraseña, la segunda vez ¿cómo se llama? Que me tocó, que la contraseña me pusieron una contraseña equivocada, entonces me tocó volver a hacer el correo y ahí ya lo pude hacer. La mayoría de mis compañeros, ¿cómo hiciste el correo? No entendí, ¿me explicas? Y era bastante difícil como activar la cuenta Teams con el correo, pero yo creo que la mayoría sí logró hacerlo y eso. Pues en este caso, si se dan cuenta, o sea, nosotros como docentes, como estudiantes, como trabajadores del Ministerio de Educación, como analistas o funcionarios, hemos pasado por este proceso de integración de las TIC en el aula, acompañándoles a ustedes también. No solo ustedes, como les decía, mi esposa también es docente y pasó los mismos problemas que ustedes. Tuvimos una curva de aprendizaje que tuvo que ser súper rápida porque los estudiantes no podían quedarse sin aprender. Entonces, todos estos inconvenientes que hemos pasado al inicio se han convertido ahora en una oportunidad. Ahora nosotros hemos transformado la forma en que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya no se desarrolla de la misma manera en que se hacía en un contexto pre-pandemia. Ahora, post-pandemia, conocemos más herramientas y podemos darle un uso completamente diferente. Y en ese sentido, vamos a ver ¿sí? Las definiciones. Ahora, en este momento, las personas que están en el Facebook, les conviene una vez más a compartir con nosotros alguna duda e inquietud para que ustedes también sean parte de este conversatorio y poder escuchar o leer algunas de las situaciones que tal vez les hayan pasado a ustedes y puedan compartir con las demás personas, no solo con nosotros, sino las demás personas que nos están viendo. Entonces, para continuar esto, voy a presentarles ahorita las definiciones sobre las que estamos trabajando para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Si me permiten un momento, vuelvo a compartir. Esto ha sido ir y vuelta, comparte, descomparte, comparte, nosotros comparte. Bien, en esta ocasión, ¿sí? Como pueden ver, las definiciones sobre las que estamos conversando y lo que nos han estado escuchando durante la primera parte de este conversatorio han sido TIC, TAC y red. De las TIC ya hemos hablado, en resumen de lo que hemos dicho, ya sabemos que son las tecnologías de la información y la comunicación y que se tratan de herramientas. Estas herramientas pueden ser programas por programas me refiero a software que nos permite compartir, administrar y transmitir información. En este caso, ustedes los primeros ejemplos que nos dio la profesora fue el Team y entre los ejemplos fueron las presentaciones que se presentaron a través de una herramienta tecnológica. Y esto se da sobre soportes tecnológicos, o sea, es las telecomunicaciones, la informática y el Internet. Eso para lo que son las TICs. Del lado de las TACs tenemos que es la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. La idea es, ya nos enseña sobre las TICs, o sea, ya no enseñamos
la computadora. Ahora enseñamos cómo utilizar o aprender sobre la computadora, aprender con y a través de las tecnologías, buscando la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? A través de prácticas innovadoras significativas. O sea, utilizamos las TICs de una manera innovadora para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que se aprenda a través y con las TICs. Y finalmente, la última definición que ya estuvimos abordando son los recursos educativos digitales. Estos recursos o los RED. Los RED, que son las siglas de recursos educativos digitales, lo que buscan son facilitar el aprendizaje, tienen que estar diseñados con una intención educativa. Y aquí pueden ver algo similar entre los RED y las TAC. Porque los RED lo que nos están dando o en lo que están convirtiendo es en un recurso, ¿sí?, de tecnología para el aprendizaje y el conocimiento mediado por TIC. Y estos están diseñados con intención educativa, tal como se dice de las TAC, que es darle una intención pedagógico-educativa a las TIC y apuntan a un objetivo pedagógico. Así se dan cuenta que los tres tienen una relación totalmente directa, ¿sí? Las TIC, las TAC y los recursos educativos están totalmente ligados. Respecto a esto, al paso de las TIC a las TAC y la relación con las TEP, y con los RED, que ya no vamos a hablar de las TEP, eso para una próxima ocasión. Los RED, los recursos educativos digitales. De este paso, el Ministerio de Educación ha desarrollado dos plataformas. Actualmente está en línea la plataforma Recursos 2, que nos apoyó durante toda la pandemia. La plataforma de Recursos 2, en la que, de hecho, les voy a mostrar, donde nosotros, recursos educativos digitales, que el Ministerio de Educación desarrollaba durante la pandemia. Estos recursos educativos que les estoy compartiendo en este momento, sí, esta plataforma de recursos educativos digitales, no sé si alguno de ustedes la conoció o la visitó, espero que sí. En primera instancia tenemos la actualización de los currículos y tenemos los recursos. Esta plataforma estaba direccionada en primera instancia para los docentes, para que sean los docentes quienes accedan a los recursos y luego los docentes compartan dichos recursos con los estudiantes. En esta plataforma estaban publicados los recursos para ciclo coste y ciclo cierre para todo el tiempo de pandemia. Esta plataforma ya está en proceso de actualización para el próximo año, durante los siguientes meses. Estaremos realizando los procesos de lanzamiento del portal con los nuevos recursos educativos para que vamos a utilizar de aquí en adelante. Todos los recursos van a ser actualizados, pero va a ser lanzada al final del año, al final del mes. Durante este mes estamos en las pruebas finales y espero que ustedes también puedan ver las diferencias. Una de ellas es que vamos a poder buscar por destrezas y la otra que vamos a poder compartir a través de las redes sociales los recursos educativos. Dicho eso, y regresando una vez más acá, pregunto, ¿sí?, para Eva primero. ¿Cuál sería una característica, sí, súper importante para ti como estudiante que tenga un recurso que use el docente en clase? ¿Qué debería ser? ¿Debería ser extenso, video, un PDF? ¿Debería ser llamativo? ¿Qué debería ser para ti para que el docente, que los estudiantes que me estén escuchando, escuchen la voz del estudiante? ¿Cómo debería ser un recurso educativo para que te llame la atención? Bueno, en general queremos como estudiantes como tener actividades más atractivas, pues así aprendemos mucho más fácil. Las actividades pueden ser como PDFs, como páginas o tal vez también podrían ser como videos, fotos, programas. También podrían ser encuestas en las cuales los profesores nos digan y nos inciten a poner atención a la clase. Por ejemplo, al principio de la clase el profesor puede decir, por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta en medio de la clase para que el que se quede
se gana un punto el que me responda la encuesta. Así los estudiantes se quedan como más enganchados dentro de la clase y atendiendo mejor a lo que el profesor le está diciendo. Porque si el profesor como que no le pone tantos videos educativos, como que para los estudiantes en cierto punto son como aburridas las clases virtuales y son como que muy, bueno, solo toca ingresar, ya ingreso y ya me salgo. Entonces no es así, debería ser que también nos llame la atención para que todos nos podamos aprender y podamos estar dentro de las clases virtuales. Y ahora, profe, ahora le voy a llamar profe Edgar. Ahora, profe, cuéntame, profe Elizabeth. Sí, cuéntame, profe. Usted, escuchando a Eva, ¿qué recurso le propondría a otro docente? Digamos a la profesora de Eva, ¿qué recurso le propondría a ella que pueda utilizar para que Eva se motive y que sea parte de la clase? Bueno, dentro de los recursos que podríamos utilizar está el Forms, porque recordemos que en el Forms podemos crear un documento, anexar imágenes, anexar videos, enviar enlaces. Entonces podría ser el que tenemos a la mano, sería un Forms, pero siempre tenemos de recordar, como decía Eva, ¿no? Que los recursos deben de ser entretenidos, tienen que tener en consideración las diferentes características de los estudiantes, porque hay estudiantes que son visuales, hay otros que son kinésticos y hay otros que son auditivos. Entonces debemos de considerar todas estas variedades de aprendizaje para crear un recurso. Excelente. Ahora, mi estimada ministra, viceministra Cintia, cuéntenos, respecto a lo que he escuchado, de lo que buscan, buscaría, lo que le gustaría tener como recurso Eva, y lo que propone la compañera o la docente Elizabeth. En su experiencia, ¿qué les recomendaría a los docentes para motivar a Eva? Bueno, creo que también debemos de incorporar a los estudiantes en la creación de esos recursos educativos, porque ellos también tienen esas competencias digitales que quizás quisieran compartir con sus compañeros o con nosotros mismos. Como lo dijo Eva cuando aprendió a usar el correo, todos sus compañeros le preguntaban cómo hacerlo. Se convirtió en una profesora de sus compañeros, en pocas palabras. Otro de los puntos también importantes es que no todas las asignaturas necesitan un recurso educativo digital. Y que también tenemos recursos educativos que funcionan en off, es decir, que no necesitan el Internet para ser utilizados también dentro del aula de clase. Creo que eso es algo muy importante porque a veces pensamos que el que no se puede conectar con Internet no puede acceder a un recurso educativo digital. También nosotros los podemos predeterminar, prediseñar, como lo decía la maestra Elizabeth cuando hablaba del Forms. El Forms funciona en línea el momento en que tienes acceso a un Internet. A un correo podría ser también, institucional o personal. Pero creo que lo principal y que lo explicaste muy bien en este, llamémoslo pulpo, en este flujograma donde estaban las TICs, las TACs y la red, que las TICs son más en cuanto a la comunicación, a la información, o sea, me sirven para comunicar algo. Puede ser un video que lo puedo ver en cualquier momento, pero las tags también es importante construirlas con los estudiantes. Creo que ese es un punto también muy importante y que ellos se sentirían más motivados en también ser parte de ese recurso. Y creo que para los docentes, cuando hablamos de inclusión digital y alcanzar la ciudadanía digital, implica también que entre los docentes junto con los estudiantes podemos armar pequeños proyectos donde creemos recursos
que quizás no solo nos sirvan para la clase que estamos dictando, sino también para que nuestros estudiantes le enseñen a otros estudiantes también esos conocimientos que van adquiriendo. Entonces es un trabajo colaborativo y cooperativo. Eso funciona mucho y a los chicos les encanta ser parte de la construcción de ese aprendizaje. Hamilton, estás sin el micrófono. Es la segunda vez que me pasa el día de hoy. Es la emoción. Los profesores ahorita están contestando respecto a qué de característica debería tener el recurso digital abierto. Y entre las distintas opciones, creo que hemos llegado a los docentes, mi estimada viceministra, con el mensaje inicial que usted les dio, que era el objetivo pedagógico en mente. Porque tenemos, a más de que un recurso digital abierto tiene que ser de libre distribución, de manera que no sea solo en línea, sino que también pueda ser offline, que lo puedan llevar los docentes a clase, tengan o no tengan internet. Tiene que ser desarrollado con un objetivo pedagógicamente, y creo que hemos llegado a nuestra comunidad educativa a entender que la idea de transformar las TIC en TAC es llegar a adicionar objetivos pedagógicos, no solo a la herramienta tecnológica, sino también a los recursos educativos digitales. Para ello, algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta son identificar una necesidad educativa. Cuando vamos a crear un recurso educativo, antes de lanzarnos a crear un recurso, debemos identificar una necesidad educativa. ¿Qué se necesita en el aula? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? ¿Están desmotivados? ¿La asignatura es demasiado pesada? ¿Es demasiado difícil? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la necesidad educativa de nuestros estudiantes? Para luego determinar la idea central de red. Y en ese momento llegamos recién a plantear nuestro objetivo pedagógico. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la destreza que vamos a desarrollar? Y antes de crear un recurso, primero debemos verificar si ya existe uno. Porque por lo general, en las plataformas ministerio, por ejemplo, en la nueva plataforma, nuestro objetivo es crear por lo menos un recurso por cada destreza del currículo. Entonces, si tú estás planificando, la idea es que busques el recurso y en el ministerio ya haya al menos una propuesta de recurso educativo digital, o en las distintas comunidades de aprendizaje que hay en línea, puedas buscar el recurso y verificar si ya existe. Y si no existe, en ese momento verificamos si nosotros tenemos el conocimiento para desarrollar ese tipo de recurso educativo digital en función de la necesidad educativa. Y finalmente, y muy importante, antes de lanzarlo a nuestros estudiantes, verificarlo, analizarlo, compartirlo con nuestros docentes, verificar que tenga una relación equilibrada de género, que no tengamos sesgos cognitivos ni tampoco sesgos culturales, sino que sea un recurso educativo que aporte y en ningún momento se convierta en una fuente de desaprendizaje, ¿sí? En este caso, como ya nuestros docentes nos están respondiendo, libre distribución está perdiendo su peso, ser desarrollado con objetivo pedagógicamente está subiendo, y está subiendo también facilitar el aprendizaje, que son los objetivos más grandes que debe tener un recurso educativo digital. Un recurso educativo que no facilita el aprendizaje, sino que lo dificulta, no puede ser considerado un recurso educativo digital, porque la idea es esa, que el recurso genere aprendizaje por sí solo, ¿sí? Sea cual sea el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea cual sea tu metodología, sea cual sea tu ciclo de enseñanza-aprendizaje. El recurso se puede aplicar en cualquier momento, al inicio, en el medio, al final, para desarrollar el conocimiento previo, así como para evaluar. Depende únicamente de la estrategia del docente. Y teniendo eso en cuenta, en cualquiera de los momentos facilita el aprendizaje. Pero si el recurso, al mandarlo antes de la clase, en lugar de generar dudas o inquietudes o ganas de desarrollar un conocimiento, genera dudas o temores sobre el tema a desarrollar, está mal planteado. Tendríamos que replantear nuestro recurso educativo digital. Y algunas de las cosas que dijo Eva, tiene que ser divertido. Sobre todo eso, tiene que ser muy divertido. Y en la medida de lo posible, debemos utilizar el lenguaje de los estudiantes. Debemos estar al día con ellos, debemos saber qué les gusta. Ahora ya los videos de 10 minutos, de 15 minutos explicando un tema ya no llegan a los estudiantes. Ahora los estudiantes ven videos de 30 segundos antes y hasta 3 minutos ahora, cuando se hizo las extensiones en ciertas redes y plataformas, son lo que más llegan. Videos extensos,
si no van a llegar a nuestros estudiantes, o si no que nos diga Eva, un video de 3 minutos, te llama la atención al inicio, al medio y al final, pero ¿qué tal un video? Yo me lanzo, por ejemplo, en la explicación de los redes, hago una explicación completa de, de 30 minutos y te mando como recurso, ¿lo ves todo? ¿O te vas saltando, saltando, saltando? La verdad es que yo primero, yo no me lo vería completo, yo me lo vería mínimo unos 5 minutos porque no es, si no es llamativo, no es entretenido para los estudiantes la mayoría de veces y sin la mayoría también no como no es llamativo, como no tiene una portada bonita, como es extenso como que no llama la atención y ya, ay, el profe nos mandó un video larguísimo, qué pereza, bueno, ya toca hacerlo, toca verlo. Para mí yo también tendría como una duda. También yo diría que para todo esto, como es muy importante el gobierno, también que invierta en profesores de computación, ya que vimos que es importante aprender sobre la tecnología y ya que en mi colegio no hay puntos de internet gratis y tampoco en los colegios, también se debería tener puntos de internet gratis y también invertir en profesores de computación para que todos podamos aprender a utilizar una computadora para el futuro. Profe, estaba tratando de ver los comentarios que nos están haciendo en el Facebook, pero al final los vamos a responder todos. Hay comentarios súper interesantes para aquí. La mayoría son saludos. Oigan, ¿qué les ha pasado? Últimamente solo nos saludan, nos dice de dónde son, pero ¿dónde están sus dudas, sus inquietudes? Compartan con nosotros. Es bueno saber qué están pensando ustedes y cómo podemos nosotros también mejorar e incluir en nuestros procesos sus ideas. Profe, ahora que Eva le dijo eso, Eva ya se lo dijo. Tiene que ser motivador, tiene que ser interesante. Hemos visto las definiciones, hemos visto los objetivos que tienen que tener en cuenta, cómo va a planificar su recurso educativo digital la próxima vez que se enfrente a un estudiante como Eva. En realidad, como decía la señora viceministra, ¿no? En primera instancia, haciendo que los estudiantes interactúen con la creación de este recurso, tomando en consideración las reacciones también, porque cuando uno está frente a una clase uno puede ver si están motivados, si no, como decía Eva, si están ya que se duermen. Entonces, podemos tomar nosotros en cuenta qué les llama la atención, qué les motiva, y de ahí partir a una planificación buscando las estrategias y las herramientas necesarias. Y como tú decías, Hamilton, hay muchos recursos que están creados, pero también es cierto que debemos de ver que estén adaptados a nuestro contexto, porque en muchas ocasiones yo buscaba recursos que sí tenían cosas que me iban a ayudar y mucho para la clase, pero por ejemplo tenían palabras que en nuestro contexto no se usan. Un ejemplo particular, nosotros aquí le decimos maíz, le decimos choclo, y en México le decían elote. Entonces yo utilicé un crucigrama, ¿no? Un día para los chicos que estaban aprendiendo a leer y escribir. Entonces ellos, profe, es que aquí no entra esta palabra. Así, ay chicos, es que esto es de otra palabra de México, escriban, y tocaban el compartir pantalla, ponerles, ¿no? Entonces también sí es importante esto de que los recursos están creados, pero sí, en muchos casos nos toca a nosotros tomar la idea y adaptar o crear nosotros el nuestro en base a nuestro contexto y a nuestra realidad. Eso, mi querido Hamilton. Otra palabra clave más, contextualización. Es la palabra clave. Hay que contextualizar todos los recursos educativos digitales que nosotros encontremos en la red. Nuestro primer paso es buscarlos, ¿sí? Si no tenemos las habilidades para desarrollarlos, tenemos que buscar, pero tenemos que contextualizarlos. Y en el caso de que no podamos crear propios o que no podamos encontrar recursos contextualizados, nosotros con nuestros estudiantes tenemos que hacer el proceso de contextualización, justo lo que usted hizo, hacer esa explicación del contexto, de que existen, y de hecho aquí se puede trabajar las diferencias de palabras que hay entre distintas naciones, entre distintos espacios, incluso entre distintas regiones de nuestro país. Ahora, hay un comentario súper chévere
que ya se me perdió. No estuve atento y levanté la mano, pero era ya se me fue. Déjenme ver si lo encuentro en los próximos 2 minutos. Aquí está, de César Carlos. En mi institución estamos realizando material educativo para los estudiantes de básica superior con los estudiantes, dándoles la oportunidad de ser parte del proceso de aprendizaje, evitando el ver al docente como su única guía, sino a los compañeros estudiantes, o como yo les llamo, los hermanos mayores, sean sus guías y ejemplo a seguir. Estas experiencias, y esto de aquí, les voy a hacer ver una pequeña herramienta. Estas experiencias que ustedes están haciendo y que nosotros queremos saber y visibilizarlas, tienen que hacerlas llegar a la comunidad educativa. Por esta razón, la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, en la plataforma de recursos del Ministerio de Educación, ha generado un espacio para que ustedes puedan compartir sus innovaciones educativas. Esto va a ser sumamente chiquitito, es como un paréntesis mientras recopilamos las últimas preguntas que vamos a responder al final. Este proceso de innovación educativa, en este espacio de innovación educativa, como ustedes pueden ver, en enlaces recursos.educación.gov.es/innovación-educativa, aquí puedes subir tus propuestas y tus prácticas innovadoras. Esta práctica que nos acaba de comentar el docente, no quería perder la oportunidad, esta práctica de crear recursos educativos con tus estudiantes, puedes y debes, o te conmino, mejor dicho, porque no es obligación, te conmino a que la escribas, que la compartas con los demás miembros de la comunidad educativa, que les enseñes a los demás, así como tus estudiantes ahora son los hermanos mayores. Ahora tú también te conviertes en el docente hermano mayor de los demás docentes y comparte esta innovación para que seas parte de las instituciones educativas innovadoras. No sé si ustedes vieron en un evento, igual un webinar, se presentaron a las instituciones que presentaron los primeros proyectos de innovación educativa, fue hace un mes, ¿sí? Y de esa manera van a ser año tras año, los compañeros de mejoramiento pedagógico van a desarrollar este proceso. La idea es que se visibilicen tus prácticas. Sabemos que en territorio los docentes están innovando. No solamente con las TIC, ¿sí? No solamente con las TIC, no solamente en línea, también están innovando offline, están creando. Y lo importante es hacerlos visibles. El Ministerio de Educación los busca a ustedes para hacer visibles estas nuevas prácticas, estas nuevas formas de incluir la tecnología, estas nuevas formas de enseñar con herramientas, con recursos tangibles y no solamente con TICs. Ahora, mi estimada viceministra, yo sé que estaba esperando la pregunta. Eva ya se lo dijo. La profe Elizabeth ya le dijo, sí, voy a ser más motivadora, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como Ministerio de Educación? ¿Qué vamos a recomendar? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué estamos haciendo para ello? Para apoyar a nuestros queridos docentes a integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sí escuché con atención la pregunta de Eva y es algo en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando no solamente en poder tener más docentes que sepan computación, sino más bien tener docentes que incorporen las tecnologías en su aula de clase. Para eso hemos reorganizado la plataforma Me Capacito, donde los docentes, a través de un proceso de autoevaluación que hacen al inicio, van a poder ir formando un camino, una trayectoria de cuáles son esas competencias que necesito hoy para ser docente en una nueva, no modalidad, sino más bien en una nueva forma de aprender. Creo que ese es un primer punto. Por eso, durante el confinamiento, muchos docentes ya se incluyeron digitalmente, porque hoy en día podemos tener docentes que ya manejan su correo electrónico y que no habían manejado por tiempo su correo electrónico, como también en estos procesos de innovación, hemos también encontrado docentes que hoy en día son unos genios en la programación, porque han comenzado a crear sus propios recursos educativos digitales.
como bien lo decía la profesora Elizabeth, algunos los puedo crear yo y como tú lo reconfirmaste, Hamilton, otros tenemos que ser bien juiciosos en el propósito o en el objetivo educativo en el cual lo vamos a utilizar. También estamos trabajando en las mallas curriculares. La computación, que hoy en día ya no sería la computación per se, porque ya hablamos de un pensamiento computacional, donde el análisis, la síntesis, son parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, como los tres lo han expuesto desde diferentes escenarios, tanto Eva, Elizabeth y tú, Hamilton, sino más bien el poder pensar en la tecnología como ese recurso que hoy podemos incorporar en el aula. También sabemos las limitaciones que hay en territorio, conocemos de cerca algunas estrategias y hemos comenzado ya junto con el MINTEL, con el Ministerio de Telecomunicaciones, quien tiene la competencia de colocar la tecnología, el Internet en las instituciones educativas. Hemos ya, algunas escuelas les hemos dotado de Internet para que puedan ir poco a poco utilizando todos estos recursos educativos didácticos. En la malla curricular, cuando nosotros hablamos de proyectos interdisciplinarios, de horas de acompañamiento pedagógico, estamos hablando también de estos espacios donde podemos incorporar la tecnología como parte de estos proyectos. Y asimismo, sí, esperamos que en algún momento no tengamos que decir, vamos a tener profesores en un número limitado de computación, sino más bien vamos a tener profesores que se han incluido digitalmente y hoy en día manejan la tecnología en el aula de clase. ¿Qué es el fin de las TACs, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y de nuestro segundo eje de la agenda educativa digital, que es la ciudadanía global? No nos hemos olvidado, Eva, estamos transversalizando para que así como ustedes, los estudiantes, tengan las competencias, sus profesores no se queden atrás. Excelente, mis estimados. Estamos ya casi por finalizar el espacio que tenemos para este desarrollo, pero tenemos una pregunta de Eva antes de finalizar. Te escucho, Eva. Sí, No, yo no alcé la mano. Pero antes de finalizar, sí quería decir algo. Dos cosas. No tienen los recursos para aprender a pagar como internet, lo siento, celulares, tablets, computadoras y espacios adecuados. Uy, lo siento. También mi segunda cosa mi petición es que hacia la ministra y la viceministra, y es que consideren volver a las clases virtuales ciudades como Esmeraldas, donde yo tengo familia, por la peligrosidad que están pasando, una ola de violencia dentro y fuera de las instituciones educativas, tanto superiores como inferiores, y porque hay muchas personas que tratan de llevarse a los chicos, como tratar de matarlos, y eso no creo que sea muy seguro para los chicos. Entonces yo creo que sería bueno que pongan otra vez en las clases virtuales, por lo menos a los chicos que están en esas ciudades que están. Eva, si me permiten responderle. Eva, efectivamente, nosotros hemos trabajado en la modalidad a distancia. Actualmente, para todos los estudiantes del régimen Costa y Galápagos, iniciamos clase en nuestro primer colegio, nuestra primera unidad educativa de educación formal con modalidad a distancia, que tiene el nombre de Guayacanes.
En esa institución educativa, en este momento, estamos matriculando a los estudiantes que tengan algún tipo de vulnerabilidad. Llámese eso, las dificultades que están teniendo en territorio los compañeros de la región costa, como tú lo acabas de explicar. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud de cómo poder acceder al colegio de modalidad a distancia, no duden en preguntar en las diferentes coordinaciones zonales, como en las distritales, se ha notificado que tenemos el colegio a distancia Guayacanes. Y para contarte un poco más, en el régimen Sierra y Amazonía ya estamos por cerrar el año lectivo de nuestro colegio, de nuestra unidad educativa fiscal de educación formal, modalidad a distancia, con el nombre de Arupos. Así que hemos pensado también en algunas de esas soluciones, pero no de las situaciones que están ocurriendo hoy. Muchas gracias a todos nuestros panelistas.